Bueno, bienvenidos. Este es el primer capítulo de Ampina Talks y Un Año con Ampina. Es un espacio creado y destinado para compartir, para poder conversar sobre bienestar, un poco el impacto de Ampina en cada una de sus organizaciones, pero por sobre todo conversar sobre bienestar y temas de interés de general, ¿no? Así que bueno, en este primer capítulo estamos acá con Flor y Nay de Eres Medicina Reproductiva. A nosotros nos enorgullece un montón porque fueron unos de los primeros instituciones en confiar en Ampina y desde ese momento hasta hoy seguimos ahí firmes, laburando codo a codo, así que para nosotros es un placer inaugurar esta serie con ellas y es un placer compartir este espacio porque también pensamos, queremos que sea en un lugar especial, es fin de año y bueno, acá donde estamos grabando, que es Penca Collection, nos ha encantado desde el momento uno que hemos pisado aquí con Luis y Aus, nos ha jugado el corazón este lugar. Así que esperemos que también se sientan cómodas y sean muy bienvenidas en el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros también es un placer trabajar con ustedes, nos sentimos muy cómodos, es un equipo de trabajo muy lindo donde podemos trabajar en equipo y cuando necesitamos cualquier tipo de asesoramiento están primero para solucionarnos con una velocidad increíble y cubriendo todas nuestras dudas, así que encantados también y que nos inviten a este espacio con Nayara, es algo diferente, es algo que creo que también puede visibilizar, llegar más allá, traspasar nuestro consultorio, llegar a los pacientes desde otro lado, nos encanta y cuando nos han hecho la propuesta con Nayara estábamos muy felices, contentas y hemos aceptado esta hermosa invitación. Gracias, Flor, gracias. Sí, gracias. A mí en mi caso en particular siempre digo que me solucionan, como decía Flor, un poco a la velocidad de la luz, pero sobre todo me cumplen un poco mis caprichos y eso me encanta. Tengo un caudal de pacientes con una cierta edad muy jóvenes, que manejan mucho la tecnología, que están como todo el tiempo en contacto con la página web, con sacar el turno, con el WhatsApp y la verdad que poder hacer pequeños cambios funcionales a lo que yo considero que es útil para mis pacientes, que ustedes siempre lo hagan, bueno, agradecidísima desde siempre. Y también, por supuesto, de este espacio de poder inaugurar esta nueva sección y de ser la elegida junto a Flor, pero de que seamos ambas las elegidas, así que bueno, muy contentos. Bueno, para nosotros es un placer y es el primero de muchos, así que ahí vamos a ir planificando el próximo que no dudo que vaya a gustar. Me encanta. Bueno, para empezar un poco, acá tengo mis apuntes, las quiero presentar. Flor y Nay. Bueno, Flor, sos médica, especialista en tocoginecología, ¿puede ser? Sí. Espectacular. Especialista en medicina reproductiva y endocrinología ginecológica. Así es. Y directora médica de Eres. Bueno, Nay, médica ginecológica con foco en la endometriosis. Y cirugía video para laparoscopía. Por favor, te lo digo. Sí, primero vamos a decir que es tocoginecóloga, porque las dos somos médicas ginecólogas, pero también tocoginecólogas y el toco viene de obstetricia. Bien. Entonces, bueno, médica ginecóloga y obstetra, a su vez también federada en endometriosis y especialista en cirugía mínimamente invasiva o video laparoscópica. Bien. Esa es como la palabra oficial. Espectacular. Bueno, gracias por iluminarnos. Bueno, aquí un poco antes de comenzar la charla, la primera pregunta disparadora es, sobre todo para Flor, de cómo había surgido llevar a cabo el proyecto de Eres y también aquí en la charla previa nos estamos poniendo al día de cómo se habían conocido, así que me encantaría que comiencen por ahí porque hoy ha surgido de una manera tan natural la charla, bueno, ustedes también, inclusive sin pensar hoy combinadas, todo, parece que se conocen desde hace mucho tiempo y me encanta. Y quisiera saber cómo es eso, un poco trabajar juntas, esta relación que tienen de amistad y bueno, llevar a cabo el proyecto, compartir el espacio en Eres un poco. Mira, con Nay nos conocemos hace mucho tiempo, desde la adolescencia, Sí. Bueno, porque Santiago es un espacio de mucha social, de muchos grupos, entonces nos conocemos desde nuestra adolescencia. Después, puntualmente, Nay, cuando he tenido mi primer bebé, ha sido
la... La obstetra que estuvo, pero coincidentemente, la gente por ahí no puede creer. Sí. Justo Nay trabajaba en el lugar donde había tenido mi primer bebé, que no es aquí en Santiago del Estero, y ahí ha sido que ella ha estado en mi parto justo con la médica que era mi obstetra. Así que ahí cuando le he visto a Nayara, en ese momento era mi luz, imagínate, mi primer bebé, mucha información, uno al ser ginecóloga y obstetra tenía mucha información, he hecho en mi vida un montón de nacimientos, un montón de partos, y ahora a mí tocar, bueno, que yo sea la paciente, bueno, es fuerte. Y bueno, yo he tenido un parto normal, mi primer bebé, y Nayara cuando le he visto estaba, bueno, en trabajo de parto, ya internada, no sé, 5 o 6 de dilatación, le he visto a Nayara y he dicho, Nay, ¿sos vos? Sí. Nos pasa algo muy particular a los santiagueños que vivimos en Córdoba, que cuando llega un santiagueño, porque hay muchos que vivimos en Córdoba, llega un santiagueño, en mi caso yo trabajaba en una clínica que se llama Clínica Reina Fabiola, que es una clínica muy conocida, muy grande, es como, no puedo creer que hay un santiagueño. Nos pasa mucho eso, has visto que el santiagueño es como una persona de mucho afecto, de familia, y buscamos esa contención. Y cuando Flor me dice, Nay, sos vos, es como, no puedo creer, qué lindo que estés vos, que estés aquí en este momento. Claro. Y le digo, qué lindo, qué suerte la mía de poder estar en tu momento. Sí. Así que así un poco fue como nuestro primer contacto a nivel de la medicina, más allá de ya conocernos a nivel social. Y bueno, y eso fue como algo que marcó, por supuesto. Para mí fue un honor acompañarla a ella en un momento tan importante. Sí, a mí me dio una seguridad total. Sí, una seguridad total, un relax al verla a ella, y digo, bueno, listo, aquí ya me quedo tranquila, hago lo que tengo que hacer, y me ubico también como paciente, porque si no uno no deja de estar pensando como médica, que tengo que hacer, me tienen que controlar los latidos, tienen que hacerme el tacto, tengo que ver que todo esté bien. Claro, esa es la cara B de ser mamá, claro, un poco, claro. Es increíble, o sea, gestar siendo obstetra y es un viaje. Sí, y a mí me ha tocado mi trabajo de parto un sábado de la noche, o sea, no había nadie. Un sábado de la noche, y lo terminé teniendo a mi Valen a la mañana de un domingo. Nay entraba justo a la guardia del domingo, así que a las 8 de la mañana se presentó la Nay, y yo, imagínate, vi luz. Así que bueno, esa es la experiencia de nuestros comienzos. Y después la clínica está aquí en Santiago del Estero hace 2 años. Nosotros la he fundado el día 8 de marzo. Hace 2 años atrás, y Nay se ha incorporado desde el principio. Yo estoy viviendo aquí en Santiago del Estero hace 10 años, tras el nacimiento de Valen, de mi primer hijo. A los 3 meses de nacimiento de él me he venido a vivir a Santiago. Santiago era una provincia desprovista de médicos especializados en fertilidad, con muchas cosas buenas, porque, bueno, pacientes había un montón. Por supuesto, he tenido que hacer una construcción de eso, de a poco, paso a paso, y lo negativo es que no había nadie que manejaba el mismo idioma que yo, nadie entendía nada de fertilidad. He tenido que tratar de cautivar ese amor que yo lo tenía por fertilidad con otros profesionales, como para que nos vayamos contagiando de eso, formándose, que viajen, que vayan afuera, que se profundicen en esto, porque es una especialidad muy puntual, donde no se puede atender un paciente sin tener una buena formación previa. Nay está viviendo hace ¿cuánto? Sí, también. Mi primer hijo ha nacido en Córdoba, también un poco coincidentemente. Y al par de meses que él nace me vengo a vivir aquí, hace 8 años. Y bueno, también en esto de trabajar en equipo, de haberme formado en una institución que realmente se trabaja, o sea, es impensado trabajar de manera individual. A nosotros nos enseñan o nos forman de esa manera. Entonces, uno cuando vuelve a su lugar, lo que más desea o anhela, si bien es estar cerca y poder dar un tipo de vida a tu propia familia, también es como encontrar ese acompañamiento o esa contención a nivel laboral. Y no es tan fácil porque hacer equipo es como algo que todos queremos, pero que no siempre se logra. Yo he tenido la oportunidad de trabajar un par de años y sintiéndome muy a gusto también en el lugar donde trabajaba. Y bueno, y después un día llegó la propuesta de Flor de entrar a su institución, de ser parte del equipo. Era algo reciente, tenía mucha proyección a futuro.
Y bueno, era un poco como jugármela. Yo estaba trabajando bien en donde trabajaba y me sentía que tenía lo que necesitaba en ese momento, pero también sabía que buscaba algo más. En mi naturaleza, trabajar con un grupo de personas es fundamental, sí, porque no podemos ser todistas, es siempre la frase que yo utilizo. Así que cuando Flor me lo propone, yo digo, me encanta trabajar en un lugar en donde no seamos solo ginecólogos, sino que podamos contar con otras subespecialidades, con otras profesiones relacionadas al área de la salud. Me parecía que sumaba. Así que bueno, contenta por supuesto de ser parte, y en estos 2 años un crecimiento exponencial en la clínica. Sí. Esperemos que siga así, por supuesto, pero digo, sí, un crecimiento único. INAI, al ser especialista y federada en endometriosis, es un área que está muy de la mano con lo que es fertilidad, y en ella potenciarnos me parecía fundamental. NAI también hace todo lo que es la parte de cirugía mínimamente invasiva, los procedimientos quirúrgicos también se hacen en la institución, las histeroscopías, NAI le hace casi de rutina casi a todos mis pacientes, porque es un estudio que muchas veces se hace previo a una transferencia embrionaria, entonces eso también es fundamental, su participación clave en el equipo. Y aparte de ser excelente profesional, excelente médica, o sea, es un placer trabajar con ella, siempre sumando, potenciando, y en todo lo que uno quiere hacer cosas por sumar, ella está presente, así que es, aparte de ser una excelente profesional, una excelente compañera, y se trabaja con ella de manera espectacular. Qué lindo, qué lindo. Bueno, no hemos venido aquí a tirar una flor, Florencia. También hay que reconocer lo bueno. Es muy importante el compañerismo y ponerse la camiseta y ir para adelante. Sí. Y eso, bueno, creo que son cosas que uno aprende desde la cuna, y encontrar personas que te puedan sumar y potenciar es espectacular. Sí. Así que de eso creo que se trata, todos poner un granito de arena y ayudarla a nuestros pacientes, que es el objetivo de todo eso. Totalmente, el impacto es mucho más grande, sin duda. Bueno, comentaban hace poco que ha sido una nueva perspectiva, que era nuevo en Santiago, que no se hablaban de muchos temas, que de a poco se iba formando el grupo profesional, y me surgió la siguiente duda, no está en el guión esto, pero ¿cómo han encontrado ustedes a sus pacientes? ¿Ha habido de repente muchas dudas respecto a ciertos temas? ¿O de verdad había una comunidad grande que quizá no estaba encontrándose en Santiago, y que con ustedes, bueno, gracias, por suerte, han tomado la decisión de abrir ERES acá? ¿Cómo han sentido ese primer contacto con los pacientes al ser una especialidad súper... con muchas ramas, es una especialidad muy amplia. Muy amplia. Sí. ¿Cómo lo han notado eso ustedes? Yo creo que ha sido clave la incorporación de la clínica. La clínica, al tener todo montado aquí en Santiago del Estero, al tener todo lo que es aparte de ser un lugar muy agradable y muy ameno desde el lado del confort que hay, desde que vos entras ya te das cuenta, traspasas la puerta de que no es una clínica común, tiene muchos... beneficios pensados hacia el paciente, mucho confort. Los consultorios son amplios, son agradables, todos están equipados, tiene un quirófano, tiene 2 habitaciones privadas, se pueden hacer procedimientos quirúrgicos, como recién decíamos con Nayara, se pueden hacer un montón de cosas que una mujer que está atravesando diferentes patologías la podemos ayudar y solucionar, y en un lugar agradable, y en un lugar atendido y que se sienta como en casa. Aparte de eso, que le hemos dado un montón de beneficios a un montón de gente por esta hotelería que uno brinda, hemos tratado de juntar a profesionales claves para poder dar lo mejor. Y dar un montón de servicios, porque no solamente estamos médicos, sino también están bioquímicos, también están diagnósticos por imágenes, endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, médicos, obstetras. Hay más de 30 profesionales trabajando en la institución, y aparte de juntar con un equipo multidisciplinario, que muchas veces uno no tiene tiempo y quiere hacer todo, primero una cosa, después se puede articular todo y hacerlo todo si uno quiere y se puede en el mismo día. Eso es algo muy, muy positivo para los pacientes, y eso ha potenciado un montón a la gente, y creo que eso está muy a gusto.
y poder dar soluciones a los tratamientos de fertilidad que a veces tenían que viajar a otra provincia. Claro. Creo que eso ha sido como un gran cambio y un hito vendría a ser aquí en Santiago del Estero. Ha marcado un antes y un después. Y la comodidad, la facilidad que nosotros tenemos, teniendo tecnología de vanguardia en el laboratorio, todos los equipamientos son de primera, son nuevos, son de última generación y hacemos lo mismo que pueden hacer en Buenos Aires. O sea, la clínica está a la altura de Buenos Aires y de otros países, siempre apuntando a dar lo mejor a los pacientes. Entonces, eso es la cocina, es algo que no se ve, que está guardado, que está adentro, pero eso sí es importante que lo sepan. También están las bombonas de nitrógeno líquido donde podemos congelar óvulos, se pueden congelar espermatozoides, bueno, hacer los tratamientos de alta complejidad, que es la fertilización in vitro y el ICSI. Bueno, se hacen tratamientos en pacientes del mismo sexo, pacientes 2 mujeres, se hace el método ropa, el método compartido, también se puede hacer, bueno, diferentes técnicas como el diagnóstico genético preimplantacional, el estudio del embrión antes de ser transferido, bueno, y un montón de cosas más que incorporamos. Lo de la inteligencia artificial también es algo muy importante y muy interesante que hacemos en la clínica. Asesoramiento genético, también contamos con una oncóloga en la clínica que es especializado en asesorar desde la parte oncológica y saber que se hace muchas veces de forma preventiva podemos actuar. Por ejemplo, si una paciente tiene antecedentes en su familia de un problema oncológico y después esa paciente quiere ver si ella va a tener algún día, en algún momento de su vida, una patología oncológica, si la patología de sus antecedentes familiares tiene un gen que está afectado, podemos chequear ese gen en ella y si ese gen está presente, actuar antes de que le llegue el cáncer, de manera preventiva, de manera profiláctica. Entonces creo que se ha sumado gente joven, gente moderna, formada, actualizada, que tiene ganas de laburar y que le interesa al paciente y que podemos trabajar en equipo. Entonces creo que todas esas cosas es clave y suma y que altera, no imposible, pero no es algo muy frecuente de observar. Así que, como decíamos, nosotros con NAI trabajamos siempre de la mano y creo que sería espectacular que todos los profesionales trabajen así. En la clínica fomentamos eso y la política de la clínica es eso. Desde que entra, que vea un clima amigable del trato de la secretaria, el trato con nosotras, con los pacientes. Creo que es clave que vos llegues a tu consulta y tu médica te reciba con amor, con cariño, con afecto, que te dé un beso, que te vea, por supuesto, a uno como profesional impecable, que entres a un lugar donde te van a atender y esté impecable. Y creo que toda la sumatoria de todas esas cosas, dices, bueno, lo vuelvo a elegir. Total. Y vuelvo a elegir esa profesional. Así que a eso es lo que, desde el que he empezado a idear ERES, eso es lo que yo quiero y quiero que continúe. Y cada vez hacemos más cosas en la institución como para mejorar y para ir sumando. Y no para que la clínica haga una meseta, sino que se potencien y que los que quieran continuar con esta línea de trabajo y con esta visión y este pensamiento, vamos de la mano para adelante, todos en equipo. Siempre digo que aquí uno está más arriba del otro, todos igual, desde yo que soy la directora médica hasta la que se encarga de organizar el evento, la que limpia, la secretaria, todos somos personas, todos somos iguales y todos vamos para el mismo lado. Y desde el lado profesional con mis colegas lo mismo. Aquí no es que uno tiene que sobresalir más que el otro, no. Aquí todos somos iguales y todos tenemos que brillar igual. Así que ese es el objetivo. Totalmente, ¿no? Sí, es clave para los equipos de trabajo. Claro. Para que todos se sientan a gusto de esa manera y además el aprendizaje que se da cuando se puede lograr eso, ¿no? Sí. Que todos trabajen en esa misma sintonía, con esa misma mentalidad. Créanme que los de afuera sienten y notan cuando algo trabaja como un todo armónico, ¿no? Sí. Es lo primero que se nota. Bueno, un poco nosotros ahí con el equipo atrás de escena estábamos testeando algunas preguntas respecto a, por ahí, en este último tiempo, no sé si ustedes lo han notado, están en consulta más a diario, hemos notado que nos estamos en los 20 y tantos ahí justo nosotros en esa franja, y antes no se hablaba tanto
tan tempranamente acerca de ciertos temas como congelar óvulos, preocuparme por cómo está mi fertilidad. ¿Notan alguna cuestión generacional en eso? ¿Creen que algo ha cambiado en este último tiempo que ahora, no sé, haya series que pongan el tema sobre la mesa, que las mujeres conversemos más sobre estos asuntos? ¿Creen que se debe a que hay más información, a que todo el mundo ha tomado un poco más de conciencia quizás sobre la importancia no solo de esperar a querer eso, sino en toda esta parte de la prevención, como bien mencionaban ustedes? ¿Cómo lo ven este tema diario? ¿Qué creen al respecto? Mira, a mí me pasa que muchas veces la paciente llega primero a mí porque soy la médica ginecóloga y lo que hace en los controles desde edades tempranas, incluso hago la parte de infanto juvenil, entonces muchas veces atiendo a la paciente desde su primera menstruación, que se llama menarca, o antes del inicio de la actividad sexual, incluso después de haber iniciado, pero empezamos a planificar lo que se llamaría planificación familiar. Sí. Y hoy en día tenemos varias cosas a nuestro favor. La primera, que a mí me parece la más importante y de la cual yo creo que intento llevar una bandera siempre, es, como le digo a mis pacientes, la información, el conocimiento. O sea, saber siempre va a ser una herramienta, siempre. Saber de lo que sea, de medicina, de cultura general, de lo que está sucediendo, de lo nuevo que se viene. Saber, obvio no podemos saber todo de todo, pero sí entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ahí la forma de saber o de llegar a personas es a través de la comunicación. Esto que estamos haciendo nosotras, de pronto un videito para alguna de las redes sociales, conversar con nuestras amigas, es como empezar a sacar los temas y darle luz. Total. Si bien siempre han existido, muchas veces por cuestiones culturales, por cuestiones familiares, por cuestiones religiosas, se tapaban y no se hablaban ciertos temas, y hoy en día es como que estamos un poco en esta intención de romper ciertas estructuras y de que eso no siga sucediendo. Entonces, volviendo un poco a la consulta, a mí me pasa mucho que yo planteo temas desde el inicio de la consulta. 15, 16, 18, 20 años, temas que quizás antes esperábamos a que pase más tiempo, los empezamos a plantear. Y preguntamos qué es lo que sabe la paciente o qué es lo que le interesa a esa otra persona. Muchas veces nos pasa que vienen pacientes que te comentan algo de algún familiar o algún conocido y uno dice, ¿te gustaría que hablemos de eso? Porque de pronto antes era como, bueno, eso era tema de tu familia y claro, no tuyo. No lo tocaba. Y ahora no. Sí. Ahí surge el boca en boca, el llevar la información, el que alguien diga, che, a mí mi gine me ha contado esto, ¿a vos te ha contado? No. Entonces yo siempre le digo, si lo conversas con una persona conocida con la que no sabe el tema, decile que lo consulte con su gine, no es que solo conmigo, claro, sino que lo pregunte, que lo averigüe, que vaya a redes oficiales. Hay mucha información hoy en día con acceso fácil, entonces siempre digo, buscar la información oficial, la científica. Bien, segura. Entonces eso un poco nos lleva a hablar de temas que quizás antes no hablábamos. Y ahí está la asesoría. El cómo te gustaría saber un poco más, y de nuevo el trabajo interdisciplinario. De pronto, esa paciente que no tiene deseos de embarazo hoy, pero que sí le gustaría planificar a futuro, saber qué condiciones tiene, cómo está su reserva ovárica, qué estudios tiene para hacerse, cómo puede planificar el día de mañana, si de pronto tiene una pareja sexual femenina y quiero saber, no queremos ahora, pero queremos saber qué alternativas tiene, la derivación. Entonces, esto de trabajar en conjunto es clave para poder acceder a tiempo a quien maneja esa área. Muchas veces nosotros desde nuestro lugar, en mi caso siendo especialista o subespecialista de otras áreas, esto de en el infanto juvenil, en la paciente con endometriosis, en una paciente quirúrgica que vino por otro motivo, pero que tiene una situación anatómica en la que me anticipo. Entonces, esto lleva a que podamos hablar más del tema. Y creo que, bueno, que de pronto dejamos de ser nosotras solo las que la llevamos a la bandera de la información, porque empiezan a haber muchas más personas. Mi paciente le cuenta a su familia le cuenta a su amiga le cuenta a su compañera de trabajo, y esa compañera de trabajo coincide con otro profesional que más o menos está en la misma intención y se lo consulta a su profesional. Y no sé tanto del tema, pero anda a averiguar por otro lado, y ahí es como que se empieza a llegar un poco hacia todos. Lo mismo pasa en los colegios. A mí me pasa mucho, bueno, Flora, vos también, en la facu, tener la posibilidad de ser voceras en instituciones, aparte de nuestro lugar de trabajo. A mí me invitan mucho a dar cursos o charlas de educación sexual en colegios y empezar a hablar de edades tempranas. En el hospital, nosotros trabajamos en la parte pública también,
Es como continuamente Sí, esto, te de retroalimenta. poder hablarlo. Sí. Creo que ahí está un poco la clave, ¿no? De cómo empezamos a visibilizarlo. Sí, sí, también ha habido como en lo que es fertilidad hace un par de años que se ha expandido la ola de lo que es con muchas famosas que han dado a la luz sus propias historias. Bueno, hace poco, bueno, Laurita Fernández que ha dado en vivo, ha hecho como un día a día se ha abierto y ha contado que ha hecho lo de la criopreservación de ovocitos, que es la congelación de óvulos, que eso es algo reciente, pero lo vienen haciendo diferentes famosas de todo el mundo y ahora con esto del programa de Envidiosa también, donde también habla de lo que es la edad, y el impacto que significa en todas nosotras, porque hoy la mujer por fuera cada vez está más linda, mejor, y ves una mujer espectacular a los 40 años, por fuera pareces de 20, pero los ovarios se van envejeciendo y es algo que no lo podemos detener. Independientemente de que la mujer haga lo que haga, eso no lo podemos manejar y es como si fuera un reloj de arena que empieza a perder los óvulos con cada una de sus menstruaciones y es algo irreversible. Entonces, es muy importante el asesoramiento de todas las pacientes que lleguen a tener esa información de cómo es su reserva ovárica. Encima es un estudio que se hace de manera muy sencilla, es una extracción de sangre que se hace cuando la paciente está menstruando e investiga 3 hormonas que marca cómo funciona el ovario y una puntualmente que se llama hormona antimuleriana, que es la que te marca la fecha de vencimiento de tu ovario, y después una ecografía también cuando la paciente está menstruando, que mide los folículos antrales, que son los folículos menos de 8 milímetros que tenemos en cada uno de los ovarios, y de esa manera podemos contabilizar cuántos ovulitos tenemos de este lado y cuántos ovulitos tenemos de este otro. Y mientras más cantidad de óvulos esa paciente tenga, por supuesto, más fértil es. Pero nunca olvidar la edad, porque después de los 35 años la calidad empieza a bajar a pico, después los 40 cada vez más. Y otro dato importante es no congelo óvulos y listo, sino la cantidad de óvulos que vos tienes que tener para que a vos el día de mañana puedas hacer un tratamiento y puedas tener un niño. Eso es otra información, que por ahí la gente dice, ay, tengo 37 años, bueno, no tengo novio, no quiero viajar, quiero seguir mi vida, quiero seguir así, voy a congelar óvulos. Hace una estimulación y sacan, no sé, 8 óvulos. ¿Eso te va a garantizar un niño el día de mañana? Y no. No, eso está estadísticamente determinado, la cantidad de óvulos que una pareja, que una paciente puntualmente en este caso tiene que tener para que el día de mañana, al descongelar esos óvulos y al poder hacer un tratamiento de fertilidad, vos puedas tener un embarazo exitoso con un niño en tu casa. Entonces, eso también es una información que hay que ir poniendo en la cabeza a las mujeres, de que no es, ay, sí, me estimulo, me saco los óvulos, congelo y listo. Tenemos que ver cuántos ovulitos tenemos, el número. En mujeres menos de 35 años tenemos que tener por lo menos más de 20 ovocitos maduros congelados para que vos tengas esa tranquilidad. Y a medida que va pasando el tiempo, mucho más. Muchísimo. Después de los 40 tenemos que tener más de 40 ovocitos. Wow. O sea, entonces congelar 3 ovocitos, ¿qué te va a hacer? No te va a hacer nada. O sea, no es que te va a dar una tranquilidad futura. Has hecho algo para tratar de no sentirte después mal el día de mañana que no has accionado, que no has actuado. Pero la política, bueno, hace poco Pampita ha contado que ella cuando ha hecho... Claro, que ella tiene muchos, eso con contaba. 60. Y 60 la gente no entendía por qué. Claro. Y ella decía, lo que pasa es que yo he hecho el tratamiento en un momento adecuado, con un éxito muy óptimo, y claro, eso le permite. Totalmente. Y hace backup, ¿entiendes? Entonces se estimula, se punza el ovario, se saca, congela. Se estimula de nuevo, punza el ovario, congela. Entonces vas haciendo un backup de óvulos para vos tener una X cantidad determinada para el día de mañana. Claro. Y también la congelación de esos ovocitos, ir separándolos en diferentes soportes, no todos en un mismo lugar, porque la idea es ir descongelándolos de a poco para tener varios intentos. Eso también es otra cosa que yo les cuento mucho a los pacientes. Pero bueno, sí, creo que hace un par de años el boom
de la congelación de ovocitos ha sido en fertilidad algo que se ha ido expandiendo, es como que se ha ido la ola cada vez haciendo más grande, y poder dar esta información y visibilizar siempre a los profesionales, que son por ahí la primera línea de acción, y después, bueno, las redes, y después, bueno, que las pacientes cuando le planteen una cosa así, también lo tomen a bien, ¿has visto? Porque muchas veces creen que uno les dice esto y le estás condenando o poniéndole un título que nada, solamente es preventivo, solamente es para que el día de mañana aumentar las posibilidades Totalmente. Y para que tengan una tranquilidad futura. Totalmente. Bueno, lo del tiempo, lo que charlamos recién, capaz que quizá esta idea de lo que es la planificación, antes nadie consideraba hacerlo, es como que antes quizás se veía como una cuestión medio espontánea, si pasaba, así que qué bueno que con todos estos avances del conocimiento y tecnología, hoy sean cosas que podamos planificar, ¿no? Porque bueno, nos pasa, mira, no es poca cosa un evento de alusión un poco a esto que estás diciendo vos. Sí. Nosotros durante muchos años las mujeres teníamos actividad sexual únicamente para gestar. O sea, el objetivo de tener relaciones sexuales era tener embarazos. Cuando empezamos a darnos cuenta, te hablo hace muchos años atrás, que la mujer podía disfrutar, que podía tener actividad sexual o tener un encuentro sexual no con el único objetivo de gestar. Se habló de la píldora anticonceptiva o de métodos que eviten un embarazo no deseado. Claro, cambió completamente la historia, cambió todo. Nos dimos cuenta que podíamos disfrutar del sexo y por otro lado podíamos decidir cuándo tener hijos o no tenerlos. Entonces nos permitió a nosotras como mujeres herramientas que después con los años fueron perfeccionándose, en donde decidimos lo que queremos. Y ahí vamos a esta primer consulta en donde muchas veces es antes de iniciar la actividad sexual, y es decir, voy a iniciar la actividad sexual sabiendo que en este momento no quiero tener un embarazo. Por supuesto, todo va creciendo, todo va avanzando, la edad promedio de vida también va creciendo, entonces los objetivos de la mujer van cambiando. Esto de que nuestras abuelas tenían hijos a los 16, nuestras mamás a los 25 y nosotros estamos teniendo hijos a los 35, es una cuestión evolutiva. Pero como decía recién Flor, si bien muchas cosas fueron a nuestro favor y nos permitieron llegar a lugares que están muy interesantes, la biología humana sigue siendo de determinada manera. Entonces, la edad biológica en la mujer importa. Totalmente. También importan sus deseos, claro que sí. Obvio. Nosotros queremos lograr todo lo que nos gusta, empoderarnos, viajar, comprar, no sé, algo que nos haya gustado, compartir con nuestros amigos, no tener pareja, tenerla, cambiar de pareja. Crecer profesionalmente. Eso nos permite también un poco tomar ciertas decisiones que hace varios años atrás no las teníamos. Podía. Incluso hasta el día de hoy en algunas culturas no la tenemos. Totalmente. No podemos decidir. Nosotros un poco en este afán de la comunicación y de acompañar a mujeres desde un lugar mucho más empático, mucho más sentido, buscamos eso. ¿Qué es lo que vos quieres? Antes no teníamos voz. Y entonces hoy, ¿qué quieres? Y que no sé qué quiero. Y bueno, permitite buscarlo. Es un ejercicio, porque después de mucho tiempo no preguntarte qué es lo que una quería, todo, ¿no? Es como, bueno, a ver, sexualidad, ¿qué quiero? ¿Con quién quiero estar? ¿Cuál es mi objetivo? Quiero tener una pareja sexual femenina, pero quiero ser mamá. Fantástico. Es poder un poco ampliar la mirada. Si bien hoy hay mucho, lo que decíamos recién, series famosas, información en los medios nos ayudan, pero hay un grupo que no accede a todo eso, que no le permiten hablar de estos temas en la casa. Entonces, ir a edades más tempranas, poder visibilizar que hay otras formas, otros caminos, es importante. Todos vivimos vidas diferentes y traemos historias diferentes, culturas diferentes, nos enseñaron cosas diferentes. Entonces, desde la medicina, tenemos el privilegio de contar un poco que el camino no siempre es solo uno. A mí me gusta siempre repetir una frase que yo se la digo a todos mis pacientes en medicina: no siempre 2 más 2 es 4. Entonces el entender eso nos saca de un lugar un poco más abstracto y nos hace entender que claro, somos todos diferentes y nuestras necesidades también lo son. Wow, estoy impresionada, la verdad que es hermoso hablar de estos temas con ustedes. Se me van muchas preguntas por la cabeza, me voy a tratar de ordenarlas.
20, 25 años. ¿Recomiendan comenzar a enfocar, como acá comentaba Flor recién, un poco de, bueno, sí, quiero ser mamá más adelante, es momento de comenzar a considerar el congelar óvulos, es momento de cuidar, de ver cómo puedo, qué actividades puedo tener para protegerlos, independientemente del paso del tiempo, cómo recomiendan? Eran muchas preguntas que por ahí con Luisi recolectábamos de decir, bueno, a ver, qué temas de ahora pueden llegar a interesar, así que bueno, espero que desde el otro lado también un poco les sea de ayuda para plantearlo en la consulta después. Yo creo que también tiene mucho que ver con cada mujer, ¿has visto? Porque no todas las mujeres tienen las mismas ambiciones. Algunas que te dicen claramente, no quiero ser mamá, no me interesa. No me veo, no lo siento, no es, como siempre digo, no tengo el chip para ser madre, o sea, no tengo incorporado en mi vida. Y eso también es algo válido. También se me presentan mucho la consulta, no quiero yo ser mamá, pero sí me gustaría ayudar a las pacientes que no pueden y donar óvulos para otras, porque yo, no sé, tengo una historia en mi casa, me ha pasado tal cosa y no quiero estar ni con los chicos, ni pendientes, ni con esto, y es entendible. Entonces, creo que a los 20 años, si a todas nosotras nos hubieran preguntado a los 20 años si queríamos ser madre o no, estábamos perdidas en la galaxia. Claro, porque como que no estás ni pensando. Nada, no por ahora. Te dicen, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es o sea, esto? claro, nada que ver. Pero bueno, después creo que uno hace el clic más o menos a los 25, 26, 27, ahí ya se empieza a asustar porque dices, che, ya estoy más por llegar a los 30 y, por ejemplo, ya empieza a decir, che, no tengo pareja, o si tengo pareja, o quiero tener un hijo, o no me veo, o quiero viajar, o quiero seguir metiéndole profesionalmente, o me quiero casar. Bueno, todos tienen diferentes, claro, de posibilidades. Por supuesto, como recién decíamos, congelar óvulos es ideal hacerlo antes de los 30 años. Es el mejor momento para congelar óvulos antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque tienes un montón, porque la calidad es espectacular, entonces vos lo puedes congelar, lo puedes descongelar, la tasa de sobrevida post-descongelación es buenísima, entonces es el mejor momento. ¿Por qué? Porque es un óvulo joven y la calidad... Vos lo ves al ovocito y es espectacular, le estimula a las pacientes, todos son maduros, todos son perfectos. Entonces, obvio, sería espectacular congelar a las pacientes antes de 30 años. Y si no, tratar de fomentar antes de los 35 es lo ideal y lo que nosotros recomendamos. Después, ya como te decía, tenemos que juntar muchos ovocitos, más cantidad. Por supuesto que antes que no hacer nada, se puede hacer, pero siempre nosotros apuntamos a la edad sobre todo. Y acompañado de una buena alimentación, una buena calidad de vida, descansos, todo eso influye en la calidad de todo. ¿Sabes qué nos pasa también mucho? Que hoy un poco intentamos desde la medicina entender la realidad social. El consumo de sustancias tóxicas está al auge. No lo fomentamos, por supuesto, pero sucede. El consumo de algunos artículos que todavía no entran como tóxicos, pero que entendemos que no son del todo buenos. Los hábitos, la actividad física, hay ciertas situaciones que pueden modificar biológicamente nuestra fertilidad. Situaciones quirúrgicas que te lleven a someterte a una cirugía a edades cortas. Antes se hacía todo y después nos acordábamos de que había que tener en cuenta que esa mujer podía llegar en un futuro a querer ser mamá. Hoy en día la idea es prevenir, por eso nosotros siempre en medicina hablamos como de todo lo preventivo, llegar de la mejor manera a determinada edad, llegar de la mejor manera a la toma de decisiones, llegar la asesoría, la información. Entonces hoy, en mi caso en particular, que soy médica cirujana ginecológica, me pasa que converso con pacientes de 18 años sobre su preservación de fertilidad previa a una cirugía por otro motivo. Me pasa que a mi hermana la operaron porque tiene un quiste de ovario o porque tiene una endometriosis. Yo no quiero tener un hijo, pero tengo 20 años y digo, ¿qué pasa si me sale el quiste? Entonces averiguo. Y ahí está un poco esto de anticiparnos, no esperar que solo la paciente a los 20 años considere la posibilidad. No, de pronto también es, bueno, mira, ¿sabías que existe esto? Es como ofrecer. Vos, dentro de las indicaciones que tienes para congelar ovocitos, es amplia. Una es la social, es porque quieres postergar para el día de mañana. Otra es por un problema oncológico.
tienes una patología oncológica, vamos a ponerle, no sé, linfoma, leucemia, no sé, un cáncer de mama, un cáncer de cuello, un cáncer testicular o alguna patología donde la paciente se va a someter a un tratamiento con quimioterapia o con radioterapia, lo ideal es congelar las gametas antes de ese proceso o antes de comenzar el proceso oncológico, porque después eso hace un daño en las gónadas donde muchas veces acaba con su fertilidad o la disminuye muchísimo, o son pacientes que tienen pérdidas a repetición por la mala calidad o del semen o de los ovocitos. Entonces eso sí es una indicación fuerte, que es antes de hacer un tratamiento oncológico. Si vos no tienes hijos o si vos no has tenido tu paridad cumplida, tienes uno y quieres postergar para el día de mañana, sí es una indicación de hacerlo antes de eso. Después la endometriosis, nosotros también con NAI vemos muchas pacientes con endometriosis jovencitas. Hoy ahí está hasta el test de la endometriosis. Hoy una paciente que tiene dolor y vos le haces una ecografía, no le ves por ningún lado un quiste endometriósico, pero la paciente tiene sintomatología, existe un test que vos le haces a la paciente y puedes ver si ella va a tener endometriosis o no, y ya le empiezas a hablar de la criopreservación de ovocitos, porque es otra de las indicaciones de congelar. O sea, hoy tiene un peso. Familiares. Los antecedentes familiares. De mi hermana, mi mamá tuvo problemas para gestar, o tuvieron abortos a repetición, o tuvieron el diagnóstico preventivo de una endometriosis o antecedentes oncológicos. Entonces uno en esa paciente un poco se anticipa. Pero bueno, siempre también entendiendo que aquí lo importante es hablar. No asustar, no generalizar, no generar una situación de ¿y por qué a mí no me va a pasar? O sea, no, es simplemente conversarlo. Después hay tantas opciones que lo iremos viendo, pero sí está bueno esto como de salir de la consulta con un poquito más de información y después veré si quiero profundizar en esto. Sí, porque es muy triste. A mí me pasa en el consultorio muchas veces. Pero doctora, a mí no me habían dicho de que yo antes de mi tratamiento oncológico podía congelar mis óvulos. Y usted ahora me dice que yo estoy en fallo ovárica, o sea que no tengo más óvulos. No puedo tener un bebé con mis óvulos. Y no. Y si no tienes nada, o sea, ¿qué te voy a estimular? Llegamos tarde. Llegamos Entonces, tarde. La idea es llegar antes. Entonces yo les explico que es como un auto. Nosotros las mujeres somos como un auto. Una comparación nada que ver, pero es como un auto. Y el motor de nuestro auto es nuestro ovario. Y vos puedes estar fabulosa por dentro. Puedes pintarlo al auto, puedes hacerle polarizado, digo yo, cambiarle los focos, ponerle todo. Pero si el motor no funciona, vos le vas a echar nafta, que le digo son las gonadotrofinas, pero si no tienes el motor, está fundido tu motor, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, la idea es que todas nos hagamos un chequeo de nuestro motor y veamos cómo estamos. Pero claro, eso es lo más importante. Es llevar la información, es como empezar a hablar de esto, es empezar a pensarlos. A pensar este tipo de temas y repito, has visto como empezar a darnos lugar a nosotras como mujer. Si no, estamos como en un lugar en donde deberíamos ser, deberíamos hacer, y hay tanta información que me lleva a ¿qué es lo que yo quiero? Sí. Porque detrás de ese sexo femenino hay una persona que siente, que vive, que tiene miedos, que no tiene idea qué va a hacer. Es como, ¿por qué me hablas de esto a este momento de mi vida? Sí. O nos pasa muchas veces que enfrentamos un diagnóstico complejo y en el medio de ese diagnóstico tenemos que pensar en otra cosa. Se puede. Lógicamente, entendiendo, trabajando de manera interdisciplinaria, decantando ciertos momentos, pero en medio de un diagnóstico quizás no tan lindo o incluso hasta un diagnóstico maligno, se puede encontrar una arista de otros futuros. Para comenzar a plantear todo esto. Sí, y lo mismo también otra cosa, la infertilidad, que también es otra cosa, es otro de los miedos de todas nosotras. Che, el día de mañana, el cuco, che, yo... Porque a mí se me sientan chicas que me dicen, o sea, no vienen para congelar óvulos, pero dicen, doctora, yo tengo terror de ser infértil y el día de mañana no pueda tener hijos. Tengo miedo. Bueno, y eso también por ahí asusta. Lo importante es saber varias cosas que creo que es importante. Primero, si vos estás buscando y hace un año y no te cuidas y no llega el bebé, consultar. Es consultar o llega, claro, o sea, un año y buscas en pacientes menores, en mujeres menores de 35 años, o sea, hace un año que estás buscando y no quedas embarazada, consulta.
O vas a ver la NAI, o vas a verme a mí, o vas a la clínica, pero te focalizas en alguien que vos sepas que te puede ayudar. Si vos tienes más de 35 años, o sos joven pero tienes endometriosis, o tienes antecedentes de alguna cirugía ginecológica donde tu ovario ha sido manipulado, entonces intervenido, entonces tenemos que tratar de actuar a los 6 meses. Si no pasa nada a los 6 meses, a consultar. ¿Por qué? Porque el tiempo, volvemos a decir, vale oro. Y si uno deja pasar y tienes 36, después tienes 37, después sigues dando vuelta, no levantás las piernas, no bajás los brazos, no date vuelta, no porque no sé qué. O sea, lo que no tenemos que hacer es dar vueltas y perder el tiempo, porque eso sí que es un grave error. Y por ahí no todos los profesionales derivan, no saben derivar, les da, no sé si temor a perderla a la paciente, no sé bien cuál es su finalidad, pero que las pacientes por lo menos, si no te derivan, estar atentas, pendientes de que tienes que huir de ahí en busca de buscar nuevas opciones. Es que sí, porque sí, yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo hace 20 años que voy al ginecólogo y me decían, no, ya va a llegar. No, ¿sabes qué? Ahora es porque el ovario no te está funcionando bien. Tómate 6 meses de anticonceptivo para que el ovario descanse y vuelvas a empezar. Y yo, te juro, sentía, respiraba hondo. Como los memes, hacemos caras y decimos... Bueno, no. Seguimos. Entonces eso no puede pasar en esta era, o sea, ya no puede pasar más. Si antes pasaba, por favor, ya no más. Entonces también por eso la ubicación de la clínica en un lugar estratégico en Santiago del Estero, porque muchísimos médicos derivan o a otras provincias, los pacientes no pueden ir. Entonces pasas, ves algo, te llama la atención, si no has tenido la suerte de contactarnos a ninguno de nosotros o ver el lugar, por lo menos llega. ¿Esto qué es? Bueno, es una clínica de fertilidad, es una clínica de ginecología, es un lugar donde vos te puedas hacer cirugías mínimamente invasivas, donde te podemos ayudar. Entonces, como mujer, es para que no te sientas nunca sola y estés acompañada para todos. Se nota escuchándolos hablar aquí. Bueno, conocemos el espacio, se nota. Así que, bueno, un poco para cerrar con ese tema. ¿Me puedo meter? Sí. Esto va a ser editado. Yo tengo 3 preguntas. ¿Qué rol cumplen los hombres? Pero vení, preguntales. Claro. Vení. Dale. No, amiga. Dale, tenemos que quedar en una presentación. Bueno. Yo me voy a introducir espontáneamente porque me interesa muchísimo lo que están contando las doctoras. Así que, ¿qué rol cumplen los hombres en la consulta? ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, acompañan, pero si una mujer o una pareja no puede concebir, ¿en dónde están los mayores problemas? Capaz que es muy vulgar la pregunta. No. Vemos todo el tiempo. Y es mujer. Ver, un poco ahora nos estamos centrando en la mujer, pero claro que sí. Aquí tenemos al especialista, pero voy a hablar como médica ginecóloga. 40% femenino, 40% masculino, 20% que no sabemos. Okay. Matemática. Bien. 4, 4, 8 y un 20% que todavía no sabemos. Se escapa de la medicina. O sea, 40% de las posibilidades es que haya algún tipo de factor masculino. Entonces, claro que para poder tener un embarazo y en un futuro un bebé sano, necesitamos estudiar a ambos. Total. Y muchas veces la ginecóloga es un poco la primera puerta, pero nosotros en el consultorio, siempre que viene una paciente con deseo de embarazo, consultamos cómo son cómo es su pareja en el caso que lo tuviese, si tiene una pareja masculina, si tiene una pareja femenina, si no tiene pareja, y ahí abrimos todas las posibilidades. Cuando hay una pareja masculina, siempre derivamos al urólogo, estudiamos en simultáneo. Siempre le digo lo mismo a mis pacientes: si yo te estudio a vos, me lleva un tiempo estudiarte, empezamos la búsqueda, pasaron 6 meses y nunca pensé en el factor masculino, estamos tarde. Claro, total, perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. Sí. Y ahí... En la sociedad, generalmente, es una sociedad todavía muy, muy machista. Total. Y se cree que siempre, o la gran mayoría de las veces, el problema es el femenino. Es el femenino. Y eso no es así. Como recién bien dijo Nay, esto es compartido. Entonces hay que evaluar a los dos de forma simultánea. Interrogar puntualmente en el hombre
a mí me toca ver a la pareja. Yo soy especialista en medicina reproductiva y en mi consultorio se sientan los dos y atiendo a los dos. Sí. Por supuesto, cuando hay un problema puntual en el hombre, como también bien dijo Nay, se deriva al andrólogo, que es el especialista en fertilidad en el hombre, y si hay que hacer algún tipo de cirugía, se hace, si hay que hacer algún tipo de suplementación, se hace, si hay que hacer una biopsia en el testículo, se hace. Sí. Entonces, hábitos tóxicos. El consumo de tabaco, el consumo de marihuana, el consumo de drogas, el consumo, vapor, que está tan de el moda. vapor. Y de esto se habla muchísimo menos, ¿no? Eso se habla poco habla poco. y la afectación es directa en la movilidad de los espermatozoides, en la forma de los espermatozoides, en el ADN que es del espermatozoide, está en relación directa o a la infertilidad, no quedar embarazada, de que nunca se haga una concepción y la paciente tenga un EVA-test positivo, y también está en relación directa con abortos a repetición. Nosotros cuando formamos un bebé, no sé si se acuerdan, en la escuela nosotros teníamos una célula, un ovocito, y en el medio estaba el núcleo. Adentro del núcleo está el ADN. El ADN es una doble cadena de ADN, que es una doble hebra. Cuando nosotros formamos un embrión, o el embrioncito se forma, de la cadena del óvulo sale una cadena, del esperma sale otra cadena, y se empiezan a replicar estos para ir multiplicando las células y para ir prosperando el embarazo. Muchas veces el testículo, como es un órgano que está afuera, es como que está más propenso a que el ADN de su esperma se fragmente, se dañe, se quiebre en diferentes porciones. Entonces, al unirse ese ADN del esperma con la de la femenina, y al haber la unión para la multiplicación celular, si esa cadena de ADN está dañada o está fragmentada, la multiplicación se para y eso produce abortos a repetición. Entonces, no solamente está en relación directa con la infertilidad, sino con la paciente abortadora a repetición. Una de las causas, por supuesto, hay que hacer estudio de cariotipo, hay que ver si no hay un problema de aneuploidías, o sea, es mucho más, pero hay que investigar. El calor de Santiago del Estero, el calor de una gran parte de la Argentina, el exceso de anabólicos. Hoy los chicos están muy fitness y se inyectan testosterona, se inyectan de todo para tener más masa muscular. Eso afecta directamente. Tiene sus consecuencias. Determinadas actividades físicas. Determinadas actividades se físicas. ponen en auge determinados deportes, y como hay por algunos. ejemplo, El ciclismo, por ejemplo, en el hombre afecta de manera directa. Por el tema del aumento de temperatura por la misma Local, pedaleo. temperatura Aumenta local. Temperatura local. El running también. El running también. Entonces hay hábitos y también estamos en externos, auge está del súper de running. moda. Sí. Hay hábitos externos. Por supuesto, en ambos exceso. sexos. Total. Y no a todos no a todas las personas, Cada porque vos cuerpo acuérdate que es la diferente. suma de varias cosas, pero Sí. digo, una de las situaciones puede ser un medio externo, un contexto de vida, antecedentes familiares, la edad, el sexo también, o sea, bueno, la suma de distintas situaciones. Las profesiones también del hombre, La o sea, profesión, por el contacto con ambientes tóxicos, con Si malos está hábitos. expuesto a trabajo de fuerza y demás. Sí, a agroquímicos principalmente. Sí. Ya que sí, totalmente. El hombre tiene exactamente la misma, digamos, Claro, la misma me parece necesidad de más ser evaluado. Hay que involucrarlo más. Totalmente. Sí, Ayer, por ejemplo, por estaba supuesto. con un grupo de amigos y nuestra edad y nunca habían visto un urólogo. Claro. Pero como, ¿por qué para la mujer es obligatorio su chequeo anual y el varón como que queda exento de esas Bueno, las cuestiones? ETS o las infecciones de transmisión sexual, aquí pasa exactamente lo mismo. Sí. Yo siempre le digo, la mujer tiene la posibilidad, en el caso de que sea buena alumna o buena paciente, de ir a su control ginecológico una vez al año, y muchas veces el ginecólogo recomienda el testeo de enfermedades de transmisión sexual. Sí. El hombre, si no va al urólogo o en su defecto no va a un clínico que quizás sugiera, muchas veces pasan muchísimos años sin ser estudiados, y eso conlleva a muchas veces ser portador sano de enfermedades que se pueden transmitir. Entonces, también un poco está de nuevo la bandera de la información y de hablar y de llegar a más personas. Total. Bueno, a ver, me quiero testear no porque tenga miedo, no porque tenga un riesgo, sino porque quiero saber en Chequeo. dónde estoy parada. Total. Yo le digo a mis pacientes, me gusta decirles, es como, hagamos un contrato, yo estoy limpio, vos estás limpio, bien, decidimos qué hacemos, pero ¿por qué tiene que ser Total. unilateral? Totalmente. Coincido plenamente. Bueno, ayer la respuesta que me daban los varones es
espero que no se den cuenta quiénes son, no los vamos a quemar, es como, bueno, mi mamá no me decía, y es como, claro, la culpa está en una mujer nuevamente. Sí, tal cual. Y nos reíamos todos. Pero bueno, es como, me parece buenísimo introducirlos a la conversación, sí, que por empiecen supuesto. también con antelación, ¿no? Por en el supuesto. momento que la búsqueda ya esté un poco frustrada o Y que sea también, difícil. no, por supuesto, y también en esto de ellos pueden ir a la clínica y hacerse un espermograma en 5 minutos, tienen un resultado. Sí, y se hacen los estudios, nosotros tenemos un sistema computarizado que es a través de la inteligencia artificial para poder saber bien cómo está el semen en el hombre. Él se programa un turno, lleva la muestra, se procesa en un software, a los 10 minutos tenemos el resultado. O sea, incluso de manera preventiva también. Claro, de manera preventiva. Una persona que es, no sé, un deportista de alto rendimiento y dice, che, a ver, quiero ver cómo es mi calidad y quiero evaluar. Acuérdate que también se puede criopreservar, o sea, se puede hacer donación de esperma en casos de que haya una pareja en donde uno de los dos tenga un factor masculino y ese factor masculino quiera ser evaluado, Flor. Sí, se puede congelar semen. Se puede hacer criopreservación de semen y se puede hacer donación de semen, o sea que también ampliamos el rango. Eso está buenísimo, se habla de congelar óvulos, claro, ahora también introduzcamos eso a la conversación. Totalmente. Como varones también tienen su cuota de responsabilidad. Y también tienen sus opciones, porque Total. si no es como, bueno, esto es lo que me tocó, ¿qué hago? No, tenemos opciones también desde la medicina. Buenísimo. Para ambos. Sí. Y una pregunta un poco indiscreta. ¿Cuánto cuesta o es accesible? ¿Es algo que lo tengo que proyectar? ¿A qué edad lo puedo ir pensando para que después no se me caiga la frustración de no haberlo planificado con tiempo? Porque hay mucho tabú en el tema del valor y cuánto me va a valer ese tipo de servicios. No es algo costoso, no es algo imposible de llegar, ni es algo que uno no lo pueda hacer. Una pareja lo puede planificar. Hoy una paciente que tenga infertilidad, todas las prepagas y las obras sociales cubren los tratamientos, porque hace un par de años ya se ha puesto como una enfermedad la infertilidad. Bien. Entonces, muchas obras sociales y prepagas te autorizan el tratamiento. Antes no era considerado como una enfermedad, hace muchos años atrás, y a partir de 2011, si no recuerdo mal, ya a través de una ley ya se ha establecido como una enfermedad, y ahí ha tenido que cambiar toda esta situación para las prepagas y para las obras sociales. Y de manera particular también. Sí, no es algo... O sea, es la toma de una decisión, es como la proyección, es una inversión, vamos a decirlo así. Bien. Tengo mi necesidad, quiero evaluar alternativas, quiero que esto suceda a tal edad. Puedo pedir un presupuesto, lo puedo evaluar como qué costos tienes, cómo lo puedo sortear, sí. Es algo afrontable. Se hace. No es que para un estrato social. No, cualquiera puede creo que acceder. También circula mucho el mito de que cualquier persona no puede acceder a eso, que es para los que tienen. Por supuesto tienen que tener prioridades y por supuesto tiene que ser algo elegido por quien lo tome a la decisión, pero el acceso, el hecho de tenerlo aquí en Santiago, aquí en Santiago es mucho más fácil, porque vos pensás que antes, estamos hablando hace unos 40 años, la única posibilidad que teníamos de este tipo de tratamientos era viajar a Buenos Aires. Total. O sea, ni siquiera te digo provincias cercanas, ir a Buenos Aires. Después empezó a haber provincias un poco más cercanas, pero ahora lo tenemos aquí, en nuestra provincia, al alcance de todos, con el acompañamiento de nuestra familia. Para no circundar el tema. Sí, porque hoy un tratamiento de fertilidad no es un día. O sea, es un proceso que comienza y dura más o menos entre 15 y 20 días, donde te tienes que monitorizar con chequeos, con controles. Entonces hoy no puede uno frenar su vida y dejar de ir a trabajar. O sea, ¿qué trabajo te aguanta faltar 20 días? O ir y volver, o hacer, porque eso es lo que dura de tratamiento. Y previo a eso hay una organización, hay un diagnóstico. Creo que es mucho más amigable poder hacer un tratamiento en tu provincia que hacerlo en otro lado. Cuidar también de tus afectos, es fundamental. Recordemos que no es solo una cuestión estructural anatómica, aquí necesitamos el todo. Somos seres pensantes que sentimos, entonces el poder estar en tu lugar, con tu gente, con tu vínculo. Muchas veces pasa que tiene que viajar solo uno porque el otro tiene que quedar en la casa o en el trabajo, y en este caso el poder estar acompañado de tu pareja también es tan importante. El trabajo que están haciendo es espectacular, lo que están trayendo a Santiago, las decisiones que ustedes han tomado para hacer esto posible es magnífico, y espero que su mensaje y su trabajo lleguen a muchísimas más mujeres
y que sigan ayudando a esas parejas. Gracias, bueno, gracias. Por darnos la posibilidad Vuelve de contar Vale. un poquito. ¿Vuelve Vale? Bueno, creo que tenemos el check de todas las preguntas, ¿no? Sí. Que queríamos preguntarles a las chicas. Como para ir cerrando, pero no, realmente nos quedaríamos horas, ¿no? Bueno, después hacemos otra Hay que cosa. hacer otro bloque. Sí, otro bloque más puntual, le decimos, bueno, más focalizada en esto y venimos con esto. Espectacular. Sí, Nos va a sí. encantar. Sí, algo más puntual de alguna otra cosa. Bien. Bueno, nos ha parecido mejor empezar por esta parte, que era la mejor para que ustedes se lo buscan y obviamente la más interesante del día. Para cerrar un poco, bueno, para nosotros ustedes, como decía al principio, son muy importantes porque han confiado en Ampina desde el momento uno, literal, han sido la primera institución en confiar. Y nosotros por ahí también decimos, che, al mismo tiempo, desde que se ha conformado la clínica, también han empezado a trabajar desde el momento uno con software, que por ahí quizás no era tan común en Santiago. A la mayor parte de las otras instituciones nos pasa al revés, que quizá todavía están a papel, o parcialmente gestionando por ahí, que todavía es medio tabú la compu. Y hicimos, che, qué bueno, ahora escuchándolas, la verdad, y sí, con toda la manera que ustedes tienen de enfocar el trabajo, digo, bueno, claro que sí, la decisión de Flor, de todo el equipo, sí. Pero nos sorprendía realmente para bien. Y ahí preguntarles un poco cómo se han sentido, o sea, sé que lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, sí. Ahora que estamos en este mano a mano, ¿cómo se han sentido con toda la incorporación? Sabemos que el sistema no es el mismo desde hace un año a todo lo que es ahora. Un poco eso, ¿cómo lo han procesado con el equipo? Y mira, ¿cómo se sienten? Nada, yo me siento feliz de haber trabajado y apostado a ustedes desde un principio. Primero, súper contenta. No podía concebir tener una clínica de ese nivel que quería apostar sin tener una comunicación con los que trabajamos en la institución. No es algo... para mí era... o sea, lo primero que tenía que hacer era tener un software trabajando conmigo. O sea, sí, cuando he inaugurado la clínica con pocos profesionales, y he decidido desde el día 1, desde que los he conocido, me han encantado, he estado chocha con ustedes, se han acercado, me han explicado, me han enseñado, han tenido la paciencia de poder transmitirme varias cosas claves del programa, que aparte de ser un programa súper sencillo, fácil, amigable, para mí ha sido siempre... ya lo tengo incorporado en mi vida, o sea, no me lo pueden sacar. Claro, es una intención. Claro, ya lo tengo incorporado. Bien, sí, otra que tener todos los datos en el teléfono, al toque te sale estadística, al toque tener un control, o sea, no solamente para agendar los turnos, sino también para agendar las pacientes, bloquearlas, si yo le quiero mandar un mensaje, poder mandarle un mensaje de forma personalizada. O sea, yo no podía concebir una clínica sin un software. Los he conocido a ustedes, me han encantado, he apostado, hemos dicho, dale, vamos de la mano, vamos a meterle, vamos a crecer juntos, vamos a acompañarlos, y les he dicho, si vamos, le metemos para adelante y no nos soltamos más. Así que yo estoy feliz. Y también esto, no permitirle a los otros profesionales que trabajan en la institución no trabajar de esa manera, porque si no se puede compartir información. O sea, yo escribo algo, Nay lo ve, y yo quiero que Nayara sepa lo que yo pienso de esa paciente, y lo mismo el psicólogo, lo mismo la nutricionista, lo mismo todos los que trabajamos. Entonces creo que de esa manera uno puede trabajar de forma integral, forma multidisciplinaria, y que haya una buena comunicación y un buen diálogo, todo el servicio del paciente. Bien. Y entendiendo también que cada uno va a intentar siempre, en la medida de lo posible, ser muy bueno en lo que hace, pero que bajo ningún punto de vista podemos ser personas que hagamos todo bien. A mí la tecnología me lleva años luz ganada, o sea, claramente que está allá primero, y yo, la cajera, sería como la tortuguita y ella la liebre. Pero entiendo también que es una herramienta fundamental en mi trabajo, entonces necesito generar un vínculo con la tecnología, y muchas veces lo que nosotros entendemos que puede llegar a ser útil, no sabemos hacerlo o ejecutarlo.
y ahí es donde aparecen ustedes, en donde por ahí de pronto yo digo, miren, creo que esto puede beneficiar a mis pacientes, o creo que esto me puede ayudar a mí en la historia clínica, o creo que esto me puede, o mis necesidades a la hora de programar consultorio, o de programar cirugías, o de, tiene que ser como mucho más movible, o mucho más fácil de llevar que algo tan estático, porque la vida de mi profesión no es una cosa estática, y el hecho de que a mí, desde el sistema, me permita que el sistema se adapte a mí y no yo tener que adaptarme al sistema, para mí es súper útil. También entendiendo que, si bien el rango etario, pero hoy en día ni siquiera te diría que es tanto por la edad, sino es una cuestión más cultural y de hábitos, no podemos concebir que las pacientes sigan llamando por teléfono a un teléfono fijo o con la necesidad inminente de acercarse al lugar. Nosotros trabajamos con pacientes del interior, con pacientes de otras provincias, programamos cirugías con mucho tiempo de anticipación, y el hecho de que el sistema se adapte a que la paciente pueda sacar un turno online con una consulta online, o que pueda sacar el turno programado de aquí a 20 días y que ya quede pautado, y que el sistema le mande un mensajito recordando el día previo de que va a tener turno con alguna de los profesionales de la clínica, realmente es un avance y una carta a nuestro favor. Entonces, bueno, la verdad es que, como dice Flor, la tecnología tiene que ir de la mano de la mejor medicina de manera necesaria, y bueno, y nosotros le sacamos provecho. Al menos yo le saco provecho a ustedes. No, estamos chochos, estamos chochos con trabajar con ustedes. Nos dan, aparte de seguridad, confianza, flexibilidad, siempre buena predisposición. Sí, estamos felices, así que... Gracias. Y nosotros de trabajar con ustedes realmente, porque así es mucho más fácil. La verdad que además del producto en sí, para nosotros es fundamental que de verdad acompañe, que no sea tecnología alejada de su realidad de profesional. Así que nos sirve de verdad la apertura que dan a diario para lograr, digamos, esa sinergia entre lo que necesitan tener ahí en la compu y bueno. Entre Ampina y Eres. Claro. Totalmente. Ante grandes instituciones. Así se va a llamar, es verdad, se va a tener que llamar así, me parece, me encanta. Bueno, después ahora no tiene sentido, porque la verdad ha sido un muy lindo momento, no voy a traer nada números acá, pero les vamos a pasar un informe. Dale. Ahí están un poquito testeadas todos estos aspectos que nombramos recién, de cuántos turnos a modo balance de año han tenido, un poco el qué efecto miedo. de los pero miedo. súper positivo. El efecto de los recordatorios automáticos en sus agendas, que es una opción también. Totalmente. O sea, que también esto de si bien todos trabajamos con el mismo sistema, y que a su vez cada uno también pueda como profundizar un poquito más en lo que quiere. En mi caso en particular, a mí me parecía fundamental que el mensaje sea personalizado, y que mis pacientes lo sientan también como un poco el reflejo de quién soy. Cada uno tiene la posibilidad de elegir cómo hacerlo, y bueno, eso también creo que suma a una mejor atención, por supuesto, en el antes, en el durante y en el después, como decía Flor, que es un poco el objetivo de la clínica. Totalmente, porque es una relación con el paciente, es un Claro. vínculo, entonces es muy importante saber qué cosas tenemos al alcance de la mano para hacer esa experiencia mejor para ustedes y para el paciente, porque Totalmente, siempre el objetivo es brindarle la mejor y la máxima comodidad a quien nos elige. Buenísimo. ¿Revisan sus métricas? No, yo no. Ahora, Sí, bueno, ahora yo estoy ahí, claro. tengo el acceso de todos, así que yo controlo todo. Bueno, ahora Eso va a estar qué modo miedo. resumen Claro. en escrito, pero bueno, de paso ahí tiro el chivo. A mí lo que más ha me mejorado gusta... un montón ajá. la parte de estadísticas, porque bueno, marketing le pedía últimamente aquí también a Luisi, necesitaba ver el impacto de ciertos puntos de las herramientas. Entonces, bueno, AU la verdad se ha puesto la 10, ha puesto a mejorar todo este último mes, y ahora hay muchas más datas de la estadística, así que paso Bueno, ya nos van a, para que ya nos van a asesorar. A mí y una ahora de las se las pasamos después por escrito para que la tengan más a mano, Sí. para leerlos. Pero está al alcance ahí, se puede Fenomenal. filtrar por distintos tipos de cosas, de fechas, de agendas, así que eso está buenísimo. Pueden ahí teniendo la foto un poco más, Claro, con un más poco pasando perspectiva en de todo. limpio. Sí.
Perfecto. Así que bueno, ha sido espectacular tenerlas. Bueno, no, un placer. Gracias Quiero por que contar sigan con la charla, nosotros. pero... Gracias por inaugurar esto con nosotros. Yo me siento muy halagada. Gracias, Flor, por siempre darme un lugar a mí en la clínica y a ustedes también por invitarme. Por supuesto, estamos ahí permeables para otro podcast. Me encanta. Y siempre sumando para llegar a los pacientes, a ustedes. Me encanta, de verdad, gracias de vuelta por venir hasta acá, por tomarse el tiempo un sábado de la siesta en Santiago del Estero, así que estamos chochos de haber empezado este ciclo con ustedes. Bueno, Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias a ustedes, chicos, también.